Muy bien, muy buenos días, buenas tardes ya. Bienvenidos, bienvenidas a la 68 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Algo importante para la cultura, y si es importante para la cultura, es importante para el alimento del alma, que en definitiva es lo que significa y representa, ¿no? Quiero agradecer de nuevo a todos los que hacen posible este pequeño milagro que ocurre en Extremadura en los meses de verano, y quiero también manifestar la gratitud a todos aquellos que vienen a pasar esos días con nosotros y que han tenido la oportunidad a través del teatro de conocer esta noble y bendita tierra, ¿no? Por esa razón, este año abordamos, espero, y ni siquiera entre comillas, con normalidad esta nueva edición, que se hará ya con aforo completo, si no hay de aquí al verano ninguna novedad, que espero que no la haya. Es también un festival, de lo que hemos podido conocer en la presentación previa al patronato, con una muy significativa presencia de mujeres. Todo se ha dicho consecuencia de que el año pasado le tiraron de la oreja a Jesús por parte de algunos de los miembros del patronato. Y también pues va a ser el Festival de la Puesta de Largo del Teatro María Luisa, que gracias al Ayuntamiento de Mérida y al Gobierno de España, pues va a ser una realidad que se va a incorporar. Estamos pendientes de firmar el convenio, pero de que se va a incorporar, ya digo, y su puesta de largo va a ser precisamente este verano, que es un aliciente todavía más para todos nosotros, sobre todo para los emeritenses y para las emeritenses que tienen en ese teatro una parte muy importante de sus vidas, ¿no? Y como pasa siempre, pues también un motivo de alegría para todos. Cuando se abre un teatro no solo se abre un patio de butacas, se abre espacios de cultura, espacios de libertad, espacios de pensamiento libre y de expresión de los mismos, y por tanto para que todos nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Por mi parte, nada más, agradecer el esfuerzo que se hace para hacer posible esta presentación un año más, igual que en las 67 ediciones anteriores, y esperemos y deseamos que sea, pues, para Extremadura también un punto de convocatoria en el verano cultural europeo, que sea un éxito como lo ha sido en los años anteriores. Nada más por mi parte y muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Presidente de la Junta de Extremadura, alcalde del Ayuntamiento de Mérida, consejera de Cultura, amigas, amigos, colegas, compañeras, compañeros, y buenos días a los medios de comunicación y a los representantes del patronato del Festival de Mérida que nos acompañan esta mañana. Vuelve a ser un honor estar aquí ante ustedes para presentar una edición más de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Son ya 11 las que tengo el privilegio de dirigir, pero sigue siendo un reto ilusionante como si fuera la primera vez que lo hiciera. Como saben, esta tarea no ha sido fácil en estos últimos años por la pandemia, y hoy, sin que ésta haya desaparecido del todo, vuelven a acecharnos circunstancias difíciles que llenan nuestra vida de incertidumbres, sobre todo de aquellas personas que son víctimas directas e inocentes de conflictos humanos injustos. A todas ellas queremos rendir homenaje desde el Templo de la Cultura, que es Mérida, porque creo que la cultura es el mejor refugio que nosotros, los que nos dedicamos a hacerla posible, podemos levantar para combatir la barbarie del mundo. Y eso es lo que este año quiere ser el Festival de Mérida, una cita indispensable con la cultura, que nos sirva a todos de refugio para pensar, crear, imaginar sueños de un mundo mejor. El Festival de Mérida ha demostrado en los últimos años su capacidad para generar ilusiones y felicidad,
y ese vuelve a ser nuestro objetivo. Al mal tiempo, cultura. Ella siempre nos servirá de ayuda y de bálsamo. Por eso, antes de pasar a hablar de la programación, quiero agradecer especialmente a las autoridades extremeñas, al presidente de la Junta, a la consejera de Cultura, al alcalde de Mérida y al resto de representantes de las instituciones que forman parte del patronato del festival, su consideración de la cultura como un bien esencial para los ciudadanos y ciudadanas. Una consideración que tiene en este festival su principal exponente dentro y fuera de Extremadura. Nuestra misión es convertir esta apuesta institucional en una realidad que llegue al máximo posible de ciudadanas y ciudadanos y esperemos conseguirlo un año más, como hemos venido haciéndolo durante los últimos años. Ese es nuestro reto y nuestra responsabilidad. La edición número 68 del festival comenzará el 1 de julio y durará hasta el 21 de agosto. Traerá una feliz y gran novedad, como ha dicho muy bien el presidente de la Junta, un emblemático escenario a su programación, el Teatro María Luisa. Tendremos el honor de inaugurar este nuevo templo de la escena que las instituciones han recuperado y han puesto al servicio de la ciudadanía de Extremadura. El empeño por crear o sacar de la ruina un edificio cultural lo dice todo de un pueblo y de sus gobernantes. Por eso, desde aquí quiero felicitar y agradecer al Ayuntamiento y al alcalde de Mérida, aquí presente, que lo han hecho posible. Todo el sector de la cultura lo celebramos y lo agradecemos, porque es fundamental, como bien ha dicho Guillermo Fernández Vara, que se abra un templo de la libertad, un templo de la cultura. Un escenario más se traduce indiscutiblemente en más programación, en más trabajo, en más empleo para el mundo de la cultura. En total, este año, el Festival de Mérida ofrecerá 120 representaciones teatrales y 3 ballets, tanto en el Teatro Romano como en las extensiones de Caparra, Medellín, Regina, así como en los distintos emplazamientos de la capital de Extremadura. Incluso, como he mencionado, el Teatro María Luisa. Se ofrecerán también 7 proyecciones de cine, 25 talleres y cursos, 3 encuentros con más de una decena de conferencias, actividades diversas, 4 exposiciones e incluso un skate room por las calles de la ciudad emeritense. Actividades más que suficientes para pasar todo un verano disfrutando de la cultura y de las enormes posibilidades que tiene el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Como en ediciones anteriores, se mantiene la esencia de teatro grecolatino, con textos inéditos y versiones de obras clásicas, autores, directoras, directores de larga trayectoria, al igual que actrices y actores veteranos y jóvenes de la escena extremeña y española, que estrenarán en Mérida o repiten o debutarán. Compañías internacionales que nos visitan este año. El Teatro Romano acogerá 9 grandes espectáculos, 6 de ellos estrenos absolutos, de los cuales 7 son obras teatrales y 2 ballets. En esta edición, el festival destaca por la figura de la mujer, por su notable presencia en los equipos artísticos, en las producciones, directoras, actrices, protagonistas, autoras, distintos nombres que ahora os iremos contando, al igual que intérpretes que formarán parte de esta programación. Como digo, comenzaremos el 1 de julio, del 1 al 3 de julio, con la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires, que agrupa al Teatro San Martín de Buenos Aires, que nos traerá una versión muy original y femenina de Julio César. Los papeles protagonistas de mujeres, de hombres estarán protagonizados por mujeres y los de mujeres por hombres. Seguiremos con la música y la poesía de Safo, escrita por Cristina Rosenbich, María Folguera y Marta Pazos, que nos acompañan esta mañana aquí. Muchas gracias. Bajo la dirección de Marta Pazos y un elenco que en estos momentos está trabajando y que ahora nos contarán tanto Cristina como María. Una versión cómica del Misántropo de Menandro, que nunca se ha hecho en el Teatro Romano, del 13 al 17 de julio, dirigido por la directora Carol López y protagonizado por Beatriz Carvajal, Jesús Castejón,
Ángel Ruiz, Angie Fernández, que nos acompaña también esta mañana aquí, y el resto del reparto que en estos momentos se está terminando de elaborar. Del 20 al 24 de julio tendremos a Asunta Serna protagonizando Minerva, Asunta, dirigida por Scott Cliverdon, y es una de las coproducciones que hacemos con la compañía Samarcanda que dirige Fermín Núñez, con un elenco formado por grandes actores y actrices extremeños como Sara Jiménez, Francis Quirós, Albert Albiol. La danza pondrá el cierre al mes de julio con el ballet de Rafaela Carrasco, con Ariadna al hilo del mito, los días 26 y 27 de julio, y el espectáculo de Serezade de la compañía María Pagés del 29 al 31 de julio, que es una coproducción que hace la compañía de María Pagés con el Liceo de Barcelona. El mes de agosto comenzará con la comedia Miles Gloriosus de Plauto del 3 al 7 de julio, dirigido por Petantón Gómez y protagonizado por Carlos Sobera, Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Ángel Pardo, que nos acompañan, dos de las actrices aquí esta mañana. Seguirá con el musical El aroma de Roma del 10 al 14 de agosto, protagonizado por Agustín Jiménez y Leo Rivera, que también nos acompaña, y dirigido por Budi Aragón, que también nos acompaña y que ahora nos contarán un poco del espectáculo. Y cerraremos la programación del Teatro Romano del 17 al 21 de agosto con La tumba de Antígona de María Zambrano, que es una coproducción con la compañía extremeña Carlin Danza Teatro, dirigida por Cristina Silveira, que nos acompaña también esta mañana aquí, y protagonizada por un gran reparto de actrices y actores extremeños como Ana García, Cristina Pérez, Mamen Godoy, José Antonio Lucia y demás actores que tenéis en el dossier que os hemos entregado. En el Teatro María Luisa, como os hemos dicho, se realizará un espectáculo cada sábado. Queremos que la gente que venga a Mérida o que esté en Mérida pueda disfrutar de una representación en el Teatro María Luisa y después pueda ir al Teatro Romano a ver un espectáculo. Y comenzaremos con la compañía El Joglars, que nunca ha participado en el Festival de Mérida y que además celebra su 60 aniversario con el espectáculo Que salga Aristófanes. Seguiremos con Penélope del Ballet de Murcia. A continuación, el tercer sábado de julio, con una versión de la compañía portuguesa Chapitó, que nos representará Antígona, y continuaremos con la coproducción que realiza la compañía Nao de Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Numancia, y cerrará la programación del Teatro María Luisa la compañía Las Niñas de Cádiz con Las Vingueras de Eurípides. Continuamos con las extensiones de las distintas Medellín, Regina, Caparra, donde se van a representar los distintos espectáculos que se han hecho en la edición anterior, como Los dioses y Dios, Las suplicantes, Mercado de Amores. En la programación la tenéis Hipatia de Alejandría. Y además, este año recuperamos la extensión del Festival de Mérida en Madrid, en los Teatros Reina Victoria y el Teatro Bellas Artes, donde desde el 8 al 26 de junio se presentará Mercado de Amores, Hipatia de Alejandría, Las suplicantes y 50.000 pesetas de la compañía Te apetece Teatro, que yo creo que es la primera vez que va a participar en la extensión de Madrid del festival. Y en el Teatro Bellas Artes se representará Tito Andrónico de la compañía Noctámbulo Teatro de aquí de Extremadura. Como he dicho, en Medellín, en Regina y en Caparra se realizarán en Medellín del 22, 23 y 24 de julio las representaciones. En Regina tendremos
una colaboración que hacemos con la ONCE, debutando el 29 de julio con el espectáculo 2500 años de Antígonas y Creontes. Continuará Los dioses y Dios del Brujo y Las suplicantes el 6 de agosto. Y en Cáparra, del 11 al 14 de agosto, estará, como he dicho, Hipatia Alejandría, Mercado de Amores, Las suplicantes y Los dioses y Dios. Además, mantenemos las distintas actividades de la programación del Festival Augusto, de la programación of Augusto en Mérida, que dirige Te Apetece Teatro y que luego nos van a contar las distintas propuestas que vamos a hacer en los distintos espacios de la ciudad de Mérida. El pasacalles de este año será Pasiones de Zeus, de la compañía Cultura en Mis Tacones, y seguiremos con la programación familiar infantil, con el espectáculo Muchos más héroes y heroínas de la compañía de Esteban García, que también nos acompaña. Y también este año continuamos con, gracias al apoyo de la Fundación de Caja Extremadura, Ibercaja, la accesibilidad y la inclusividad, adaptando todas las funciones con sistemas tecnológicos adecuados para hacer un festival accesible para todos los públicos, independientemente de sus capacidades. Por último, decir que, como he dicho, son muchas de las actividades que se van a hacer en el Museo Nacional y en la sede del Festival, exposiciones que tenéis en la programación que se os ha facilitado, pero sí quiero destacar la exposición que se va a hacer en la sede del Festival Puro Teatro, que lo hacemos en colaboración con el Consorcio de la Ciudad Monumental, y la exposición que realizamos en el Museo Nacional de Arte Romano, además de las conferencias que coordina Santiago, que nos acompaña también esta mañana. Por último, decir que vamos a presentar la programación del festival este año en Lisboa también, en el mes de mayo, y en Viena el 27 de abril en el Instituto Cervantes. Hoy se ponen a la venta las entradas del festival, de todas las actividades, menos las del Teatro María Luisa, que se pondrán a lo largo del mes de finales de abril, primeros de mayo, cuando, como sabéis, está el teatro todavía terminándose y está con toda la organización, y calculamos que en un mes y pico podremos poner las entradas a la venta del Teatro María Luisa, que, como sabéis, tiene una capacidad de 500 localidades. También se ponen a la venta a través de entradas.com y de correos, este año con las oficinas de Cáceres y Badajoz para poder acceder a las entradas. Y desde hoy también en la Plaza Margarita Sirgu se abre la taquilla física para que los espectadores y espectadoras puedan comprar sus entradas, y estará abierta de martes a domingo. Proponemos, en definitiva, al público de Mérida y de España y del resto del mundo que desde hoy que sueñe sus noches de verano, llenas de cultura y de actividades de ocio, porque soñar es vivir y por fin volvemos a celebrar. Soñemos y disfrutemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a que nos cuenten un poco, brevemente, ya que han tenido la amabilidad de que nos acompañen esta mañana en este auditorio, y vamos a poner un vídeo de los ensayos, están ensayando en estos momentos el espectáculo Julio César, y si podéis poner el vídeo. Hola gente, ¿cómo va? Quiero anunciarles que estoy muy feliz en inaugurar el Festival Internacional de Teatro en Mérida, España, con la obra Julio César de Shakespeare, para la cual he sido convocada para ser su protagonista, donde se van a invertir los roles. Las mujeres van a ser de hombres, los hombres van a ser de mujeres. Es una adaptación súper disruptiva y vanguardista del gran dramaturgo y director argentino José María Muscari. Y bueno, tengo la suerte de interpretar el rol de Julio César, y yo me presento como actriz argentina,
vedette, conductora, madre, padre, celebrity, performática. Y bueno, han visto en mí esa disrupción que necesita el personaje con la temporalidad y el vigor que tiene Julio César, que traspasa el tiempo y la época. Así que feliz, en poco tiempo nos veremos. En julio estaremos por allá abriendo el festival, con todo el elenco del San Martín. Gracias, besos y nos vemos. Bye. Hola, soy José María Muscari desde acá, desde la Argentina, con muchísima expectativa de llegar al Festival de Mérida con Julio César en una apuesta única, atípica y singular, con todo el sello de William Shakespeare atravesado por esta mirada contemporánea. Pronto por ahí. Muchísimas gracias. Y ya que tenemos aquí a Cristina y a María, os voy a pedir que paséis y nos contéis un poco qué es Safo. ¿Mascarilla? ¿Sí? Sí, puedes quitar. ¿Qué tal? Parece que vamos a presentar un Goya o algo. Pues nada, Safo Fragmento 36 es un espectáculo, como ha contado Jesús, dirigido por Marta Pazos, protagonizado y compuesto por Cristina Rosenbinge y con textos míos, María Folguera. Y entre las tres pues, nos acercamos a la obra de esa gran poeta, de la cual quedan solo fragmentos o algún poema íntegro, pero precisamente trabajamos sobre ella, sobre su influencia, sobre las miles de imágenes que ha dejado su obra perdida y pensamos también que el teatro es un gran lugar para encontrarse con los fantasmas, con las ausencias y por eso qué mejor lugar para encontrarse con esa escritura perdida que el Teatro Romano de Mérida. Bueno, contaros un poco. Safo la conocemos en formato escrito, la conocemos como poeta en la actualidad, pero realmente la poesía de Safo en un principio era cantada, era poesía lírica que se representaba delante de grandes audiencias, acompañada por las estudiantes, digamos, que estudiaban en su escuela hasta que llegaba la edad de casarse. Así que hemos querido recrear en formato teatral algo que conocemos como poesía y que, sin embargo, era música. Lo que quiere decir que esto es un cruce de disciplinas. Va a ser un territorio libre donde vamos a experimentar e interpretar a Safo, que no ha dejado de ser interpretada desde la antigüedad porque realmente su ausencia es clamorosa. Lo que conocemos de ella son unos pocos poemas completos y un montón de fragmentos. Así que vamos a intentar, desde aquí, desde el siglo XXI, imaginar lo que habría sido Safo hoy, lo que ha significado Safo todo el tiempo a lo largo de todos estos siglos. El siguiente espectáculo es Misántropo, de Menandro, y tenemos unas palabras de algunos de sus protagonistas. Vamos a poner una y luego... ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Beatriz Carvajal. Y yo Jesús Castejón, como podéis ver. Se nos son los días laborables. Las fiestas las dejamos como son. Bueno, que estamos aquí para deciros que tenemos la suerte de julio, del 13 al 17, estar en el maravilloso Teatro Romano de Mérida. Único teatro maravilloso, y yo he tenido la suerte de estar, y tú también. Y entonces, bueno, que vamos a estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Una comedia divertidísima que no os podéis perder, basada en el Misántropo de Menandro. Ahí os esperamos. ¿Cuándo? Del 13 al 17, ¿y sabes quién la dirige? ¿Quién la dirige? Carol López. Una directora fantástica. Bueno, y tenemos un repartazo tremendo, que ahora no lo cuento porque ya os lo irán contando ellos. Así que ahí os esperamos. Os esperamos, Hola, soy Ángel Ruiz y estoy muy contento de volver al Festival de Teatro Clásico de Mérida y esta vez con una comedia divertidísima, una adaptación del Misántropo de Menandro dirigido por Carol López. Así que nos vemos del 13 al 17 de julio en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Muy bien. ¿Quieres...? Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, poco que añadir. Tengo muchas ganas de estar otra vez en Mérida. Hace 4 años tuve la oportunidad de hacer la Comedia de las Mentiras y ahora vuelvo con otra comedia que es una versión libre, además, y tengo un personaje
pues muy reivindicativo, muy feminista, que hace mucha falta y muy ilusionada de volver al Teatro Romano. Muy bien. Le toca el turno a Minerva y yo creo que lo mejor que nos puede contar es Asunta. Bueno, a ver, yo voy a presentarlos, son Scott Cleverdon y Asunta Serna, dos personas que conocí en 2020 justo en mitad de la pandemia y me enamoré de ellos. Me parecen dos personas generosas que están compartiendo toda su sabiduría con mucha gente de todo el mundo y, bueno, vi la oportunidad de generar un proyecto para el festival. Me parecía esa oportunidad estar con ellos y que ellos pudieran también conocer el festival, que no lo conocían. Y bueno, pues se nos ocurrió hablar un poco de Minerva y para eso yo creo que quien mejor lo puede contar es Asunta y Scott. Ella es la autora y también Scott le está ayudando en todo eso y nada, es vuestra oportunidad. Pues mira, como un escocés, para estar aquí siento muy, ¿sabes? Yo tengo que ser muy humilde. Mi formación es en el teatro clásico. Y cada vez que yo entro en un teatro es como entrar en un templo o una iglesia. Y realmente sí, el teatro es nuestra iglesia, el Festival Clásico de Teatro Clásico de Mérida es el Vaticano. Entonces, ¿qué tengo que decir hoy? Es que hemos trabajado, ¿sabes?, casi un año trabajando en una historia sobre una mujer en el primer siglo en Roma, de alta standing, que podemos decir. ¿Cómo decimos esto? Casi Patricia. Casi Patricia, pero se llama Minerva. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Es en esta historia, esto cubre 40 años de la vida de una persona. ¿Sabes? Sus amores, sus pérdidas, sus ambiciones, sus momentos más oscuros y, como es toda la vida, es que hay partes de comedia, hay partes, claro, de tragedia, pero realmente ¿qué queremos hacer? Es de hablar sobre un momento en la historia de todos nosotros en el primer siglo, en Roma, donde el concepto del Roma anciano estaba muriendo y estaba abriendo las puertas a un nuevo mundo que es más parecido al mundo donde vivimos hoy. Como todos tenemos esta experiencia, yo creo que cualquier hombre que ha amado a una mujer o mujer que ha amado a un hombre o alguien que tiene familia, hijos y vive en este mundo puede encontrar algo en esta obra que puede tocarse. Pues yo nada más decir que en fin, que la idea fue de Fermín, que yo hice lo que pude durante un año y luego se incorporó Scott. Es una obra que la hemos hecho con cariño y con amor para nuestra familia de cine. Familia de Cine es nuestra familia que hicimos en el año 2020 durante pandemia y recoge pues, profesionales del cine, del teatro y de la televisión de más de 11 países. Y con esa familia pues, vamos a venir aquí, nos hace muchísima ilusión. Realmente Fermín ha sido uno de los impulsadores de nuestra familia y aquí estamos. Esperemos que la diosa Minerva, diosa de la sabiduría, que no de la guerra, sino de la defensa, la diosa pueda realmente iluminarnos en este camino que es arduo, que es el de los ensayos, pero que cogeremos con muchísima ilusión. Muchísimas gracias también a Jesús por habernos programado, porque es algo que siempre se aprecia cuando haces algo desde el corazón, que te lo admitan. Gracias. ¡Y viva el teatro! Pues podemos poner los vídeos de Rafaela y María Pajés. Hola, soy Rafaela Carrasco y este año estaremos en el Festival de Mérida los días 26 y 27 de julio con Ariadna, al hilo del mito. En estos momentos no puedo estar ahí con vosotros porque me encuentro en Marruecos en el Congreso Mundial del Flamenco invitada por el Instituto Cervantes. Me apena muchísimo, pero bueno, nos hace muchísima ilusión poder participar en el festival en la edición de este año. Os mandamos un abrazo enorme y nos vemos pronto por Mérida. Hola amigas, amigos del Festival de Mérida. Hoy en vuestra presentación sentimos un montón no estar ahí acompañando, pero como veis estamos aquí en el Centro Coreográfico de Fuenlabrada ensayando a tope para preparar de Sherazade. Estamos ensayando un montón
y estamos muy contentas de por lo menos estar de esta manera presentes allí. Os deseamos lo mejor porque amamos Mérida, amamos Extremadura como tierra flamenca que es, y bueno, desearos lo mejor, deseando de estar ahí, ese sueño cumplido de estar en el Festival de Mérida este año. Así que ¡vamos allá, Mérida! Muchas gracias. Y después del flamenco viene la comedia otra vez con Miles Gloriosos y ponéis el vídeo de Carlos. Abrazo enorme. Yo estoy en Madrid, vosotros estáis en Mérida, creo que os lleváis la mejor parte. Me hubiera encantado estar con vosotros, por trabajo no puede ser, pero estaré a partir del 3 de agosto y hasta el 7 de agosto en el Festival de Mérida, que es lo más bonito que le puede pasar a un actor. Tengo la fortuna además de estar con un elenco maravilloso, actores como Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Jucalón, un director excepcional como es el caso de Pepe Antón Gómez, que ya ha triunfado varias veces en Mérida, en compañía de gente maravillosa que sabe amar el teatro y que además le da todo su cariño cada vez que va a ver las funciones teatrales que se programan en el Teatro de Mérida, y en una ciudad que por otra parte te acoge siempre como si fueras de allí. Es que más no se puede pedir. Ah, bueno, y el autor, Plauto, que hay que reconocer que ha aguantado el paso de los siglos, y ahí sigue el tío, impoluto e inamovible, porque escribió una talentosa obra como Miles Gloriosos, que es el espectáculo con el que vamos a estar. Mandaros un abrazo enorme, deciros que estoy encantado de volver al Teatro de Mérida después de haber estado años presentando los premios Ceres, y que va a ser una oportunidad extraordinaria de estar juntos y de pasarlo muy bien. Y ahora os envío un abrazo y os deseo todo lo mejor. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Pues si queréis intervenir vosotras. Como está ya casi todo dicho entre el dossier y lo que ha dicho Carlos, yo hablar de la parte personal, que tenía muchas ganas y una asignatura pendiente y deseada, que era trabajar aquí. Así que muchas gracias y estoy encantada. Y yo estoy con Elisa, que también es mi primera vez aquí. Es una auténtica maravilla poder estar con todos estos compañeros también. Aparte, Elisa no nos conocíamos todavía, pero ni habíamos coincidido. Pero es un auténtico honor. Carlos lo ha explicado muy bien y voy a recoger el comentario que ha hecho Asunta antes de ofrecérselo, ¿no?, a Minerva, y en mi caso el personaje que interpreto es Cornelia y ella hace ofrendas a la diosa Diana, así que si tuviese algo que ver con que yo esté ahora mismo aquí, en este momento, cumpliendo uno de mis sueños de infancia, le hago una ofrenda también a la diosa Diana, acompañada de la de Minerva, en este Vaticano, como dice Scott. Así que gracias y espero que lo disfrutéis mucho. Gracias. Continuamos con el aroma de Roma y si queréis, Leo, Agustín, Budi, venidos y contáis un poco. Hola, buenos días. Soy Budi Aragón y soy el director y coautor con los hermanos Lancha de esto que se llama El aroma de Roma, y es un musical. Nosotros nos toca el musical clásico de Broadway y vamos a montar un espectáculo con veintitantos bailarines para toda la familia, canciones muy divertidas con letras que ya te hacen de reír. El objetivo es mucha risa constantemente y que la gente salga del teatro más feliz de lo que entró. Pero yo me callo porque tenemos aquí a Cecilia López, a Leo Rivera y a Agustín Jiménez, que son los cómicos que tenemos, y que ellos os cuenten un poquito. Por favor, ustedes. No, por favor, pero luego vas tú, ¿eh? Buenos días, es un placer para mí estar aquí de nuevo. Ya es la segunda vez que vengo aquí. El anterior fue Benuria, ahora venir aquí con el aroma de Roma es para mí un placer. Hago de un instructor de gladiadores, pero sé que, bueno, Budi me dijo, bueno, pues por tu físico siempre sabemos que eres una persona, eres el Kirk Douglas de Extremadura, eres una persona que... Sí, el Russell Crowe de Trujillo, o sea, soy una persona que soy de aquí y me llamo Agustín, que es habitante de Augusta, como dice la palabra. Mi padre se llama Agustín, mi abuelo se llama Agustín, lo juro, esto es verdad, ¿eh? No hay otro nombre, ¿eh? Entonces, para mí es un placer. Voy a cantar.
¿por qué hace la señora así con la cabeza? Como... Y así que nada, es para mí iniciarme en el mundo. Woody me ha escuchado cantar, me ha dado el visto bueno y es una persona que sabe un poquito de música. Es un placer estar aquí también con estos compañeros. Vais a ver de verdad una gran comedia musical de gladiadores y además, como dice él, como dice Woody, con el antiguo sabor de Broadway, pero todo muy romano y muy entretenido. Espero que la disfrutéis, de verdad, va a ser increíble, ¿vale? Y esta vez no me unto de aceite. Pues nada, yo quiero contaros lo agradecido que estoy de poder volver al Festival de Mérida. Para mí, la anterior vez fue algo que se sale de todo lo que... de algo ni siquiera parecido a todo lo que yo he vivido en mi carrera. Volver a estar aquí me parece un regalo. Creo que también la función es muy divertida. Nos llegó en un momento en el que todos lo estábamos pasando muy mal y nos ayudó a todos. Nos vino con una persona que ya no está con nosotros y que ha ayudado a que esto se junte y haya salido adelante. Entonces, creo que tiene también un significado muy especial para nosotros que esto haya llegado hasta aquí. Y nada más, y muy contento porque como sé que no hay 2 sin 3, pues nos vemos el año que viene. Nada, yo me estreno aquí por primera vez en Mérida, agradecidísima para lo que a los actores nos significa venir a estas no tablas, sino ya piedras con toda la energía que precede este teatro. Y nada, daros las gracias y venir con una comedia en estos tiempos es maravilloso, es un lujazo, es un regalazo. Las mujeres aquí también tenemos nuestra intervención con mucho power, así que guerreras más que nunca, venimos a Mérida y muchas gracias por recibirnos. Pues, Cristina, te toca. Nos toca la tragedia. La tragedia, después de tanto reír, algo tienen que llorar. Yo voy a hacerte gladiador. No, mejor no. Nada, bueno. Puede ser un buen... Bueno, agradecer a las autoridades y a todo el esfuerzo siempre de las instituciones, patronatos, al Festival. Jesús, muchísimas gracias por volvernos a acoger, que Carlic como compañía no estaba aquí desde hace 11 años y yo sé que hay muchos medios. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Digo, esto se está pareciendo a una canción. ¿Para cuándo, Carlic? Bueno, Carlic estaba esperando algo también especial, que por eso agradezco mucho, porque es una apuesta un poco arriesgada. La tumba de Antígona de María Zambrano. María Zambrano, gran filósofa, pensadora, una mujer muy importante y exiliada durante 45 años. La figura de Antígona para ella la siguió, la recorrió, no solamente a nivel personal, sino todo lo que era todas las guerras que ella vivió en el siglo XX. Y ahora nos ha llegado esto encima, que cuando presentamos el proyecto no teníamos esta parte de la historia otra vez repetida. Y bueno, estamos acompañadas en la versión, le he pedido hacerla conjunta con Nieves Rodríguez, que es una de las grandes sabedoras, conocedoras de María Zambrano, para estar también sabiendo bien cómo poner la palabra de ella, ¿no? ¿Por qué estábamos esperando poner este texto? Porque a mí me llegó a las manos en el 2015, cuando empecé a investigar sobre María Zambrano, para poner en pie la palabra danzante. Y yo dije, este texto tiene que llegar al festival, pero tiene que llegar en un momento adecuado. No pensaba yo que iba a estar con esto. Y tenía que ser cumpliendo 30 años de la primera y última vez que se puso esta obra aquí, en el 92. Hay muchos testimonios de ella donde se recoge, así ya mayor, cuando regresó a España en el 88, diciendo: yo no me puedo morir sin ver representada esta obra en el Festival del Teatro Romano de Mérida. Y se puso a ello con Alfredo Castellón, pero dolorosamente ella murió en el 91 y nunca vio representada su obra en el 92. Entonces, para mí es todo un lujo poder traer la palabra de María Zambrano de vuelta, que nos verá
y es muy importante la visión que ella da de esa Antígona en continuo delirio, donde le llevan las voces en un lugar entre vivos y muertos, y donde ella nos dice: Antígona seguirá delirando y tendrá que seguir hablándonos mientras que haya muertos anónimos, niñas sin tierra, niños y muertos insepultos, ¿no? Y cuando nosotros presentamos todo el guión, todavía no nos había llovido esto. También hay algo importante para nosotros, que se apueste por la danza-teatro, que como siempre estamos en ese lugar entre medias, entre el teatro, la danza y tal, el apostar por este lenguaje escénico ha sido mucho para nosotros, y contar con un elenco formado por actrices, bailarinas, actores, bailarines que llevan con nosotros desde hace más de 30 años, con nuevas generaciones, y poderlo juntar en esta obra va a ser, bueno, pues algo que se nutran los unos a los otros. Así que muchísimas gracias por el regalo. También compartir con Samarcanda, ¿no? Porque Muchas gracias. Y vamos a poner un vídeo de los espectáculos que van a estar, de algunos de los espectáculos que van a estar en el Teatro María Luisa. Buenas. Salgo del armario para felicitar al Festival de Teatro de Mérida en su 68 aniversario desde una compañía, el Joglas, que este año cumplimos 60 años, muy bien llevados, por cierto, de andadura teatral. Y qué mejor manera para celebrarlo que la obra Que salga Aristófanes. Nos vemos en Mérida. Me vuelvo al armario y no pienso salir hasta el día de la representación, para concentrarme, no molesten. Hola a todos. Somos Carmen y Matilde, directoras de la compañía Carmen y Matilde Rubio Ballet Español de Murcia. Vamos a estar el día 9 de julio en el Teatro María Luisa de Mérida. Se representará la obra Penélope, basada en la Odisea de Homero, con coreografía del Premio Nacional de Danza Javier Latorre, composición musical original del guitarrista Carlos Piñana y dramaturgia de Matilde Rubio. Un abrazo fuerte, salud y sobre todo, ¡viva la cultura! ¡Os esperamos! Hola, soy José Troncoso. Hola, soy Ana López Segovia de Las Niñas de Cádiz. Y queremos deciros que estamos felices de estar en el Festival de Mérida este año presentando Las Vingueras de Eurípides. Estaremos el día 30 de julio en el Teatro María Luisa con este espectáculo de Las Niñas de Cádiz, dirigido por José Troncoso, y él actúa también. Tenemos ese lujo. Y esperamos que lo disfrutéis muchísimo, así que nos vemos en Mérida. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Te Apetece Teatro, que nos cuente un poco qué programación vamos a tener en los distintos lugares de la ciudad de Mérida. Bueno, gracias, Jesús. Buenos días. Antes de comentaros la programación, que además es muy extensa, como sé que tenéis el librito, quiero aprovechar para dar las gracias, porque este es el momento quizás en el que pueda tener más repercusión. Quiero dar las gracias tanto al Festival de Mérida como al Patronato, como al Ayuntamiento de Mérida, por seguir apostando por este proyecto. Y quiero dar las gracias a quienes lo hacen posible, que somos nosotros, que Apetece Teatro, pero sobre todo son el alumnado de las distintas escuelas de teatro que participan a lo largo de esta amplia programación, llevando a los escenarios sus capacidades artísticas, que son muchas, y también sus sueños, ¿no? Que no pasan por la profesionalidad en muchos casos, pero sí pasan por el querer contar historias y querer transmitir sus inquietudes e ideas a través de una obra de teatro en este caso. Nos lo ponéis cada año más difícil. Este año hemos tenido que ampliar la programación para poder cubrir temporalmente todo lo que dura el festival. Quiero resaltar varias cosas. La primera de ellas es que en los distintos espectáculos que habrá en las distintas localizaciones por la ciudad, vamos este año a tener como novedades la danza, que siempre ha estado muy presente en todos los espectáculos de Augusto en Mérida, pero este año digamos que tenemos un espectáculo puramente de danza. Vamos a tener
un espectáculo, que también es algo que está ahora muy en los escenarios, un espectáculo de teatro con objetos, donde los personajes y los protagonistas serán objetos, más allá del mundo títere han llegado los objetos. Otra de las novedades que tenemos este año, sabéis que en Augusto en Mérida siempre nuestro objetivo principal es difundir la cultura clásica, pues este año abrimos el abanico y vamos a ver esa influencia de la cultura clásica en el teatro del siglo de oro español, que es mucha. De hecho, sabéis que Calderón era un gran conocedor de la mitología clásica y por eso vamos a tener un auto sacramental, que puede resultar un poco chocante, pero es un auto sacramental que cuenta la historia de Ulises y Circe y lo vamos a tener este año como una gran novedad. Seguimos con las comedias para todos los públicos, seguimos con el teatro hecho por jóvenes. Este año creo que vamos a empezar ya en los 9-10 años, son nuestros actores y actrices más jóvenes y por arriba pues ya sabéis que no tenemos límite de edad, que Augusto en Mérida está abierta a la participación de cualquier persona. Este año tenemos como escuela que también va a participar en Augusto en Mérida a Esquene Teatro, que está aquí Cristina Fernández, una de sus directoras, que ya son varios años colaborando juntos. Seguimos trabajando para que el Festival de Mérida llegue a toda la población y por eso seguimos con la idea de realizar nuestras participaciones en los escenarios al caer el día, esa hora tan bonita en que ya se puede salir a la calle cuando pasa el calor y podemos salir con la familia, con los niños pequeños y podemos encontrarnos una representación teatral en cualquier plaza de la ciudad. Así que os esperamos a todos en la programación de Augusto en Mérida, que como digo la tenéis en el libro. No sé si me olvidó algo. Creo que no. Simple. Podría contar más cosas, pero vamos a ir dejando para que todo el verano lo podamos disfrutar. Gracias. Quiero dar también las gracias a la presencia de las compañías que estuvieron el año pasado en el festival. Elia, de Amarillo Producciones, Maribel, las distintas compañías extremeñas que van a hacer y que van a estar en las extensiones. También quiero dar las gracias a Concha Rodríguez porque va a coordinar el 5º encuentro de creadoras escénicas con el título Mujeres creadoras, síndromes y complejos a través de la mitología griega, que pronto nos contarás el programa del festival, que está en estos momentos elaborándolo. Y, si me permitís, vamos a dar el turno a las preguntas de los periodistas, si tenéis alguna pregunta, y si queréis que intervenga alguna de las personas que no ha intervenido o que han intervenido y les queréis hacer alguna de las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias.